siendo las 9:53 de hoy 10 de mayo del año 2017, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Rovira, Tolima, con funciones de conocimiento, procede a reanudar la audiencia preparatoria a las luces del artículo 364 del Código de Procedimiento Penal, en atención a que en la audiencia anterior se había solicitado o se había utilizado el recurso de apelación que fue resuelto por el superior jerárquico, por el juez tercero penal del circuito de Ibagué, quien en dicha diligencia solicitó o ordenó la nulidad de la actuación adelantada. Por consiguiente, entonces, como lo dijimos, reanudamos esta diligencia para nuevamente retomar esta audiencia desde su génesis. Entonces es así como vamos a instalar la audiencia distinguida con el código 736-246-00475 2015-00222. Para efectos de registro, entonces le concedemos el uso de la palabra a los hechos procesales y demás intervinientes por la Fiscalía. Unos designemos asistentes por la Fiscalía: Luis Fernando Parrate, fiscal delegado de esta instancia, Consejo de Destino a la calle Quinta, número 165, teléfono 288-036-318-053. Gracias a usted. Se deja constancia que no se hace presente la víctima en estas diligencias, no obstante estar debidamente notificada según consta en el oficio citatorio número 267, donde aparece su firma, y oficio este que fue suscrito por la señora Olga Liliana Guzmán, citadora del despacho. Se deja constancia también que no se hace presente la delegada del Ministerio Público, no obstante estar también debidamente notificado, situación que desde luego no invalida el desarrollo de esta diligencia. Dejadas las constancias de rigor, le concedemos el uso de la palabra a la defensa. Buenos días, sus señorías y demás asistentes a la presente audiencia pública. Actúa como defensa técnica Daniel Giovanni Neira Ríos, certificado con cédula de ciudadanía 1105-670-628, expedido en el municipio del Espinal, Tolima, y titular de la tarjeta profesional 256-969 del Honorable Consejo Superior de la Judicatura. A efectos de notificaciones, continúa siendo la carrera quinta número 699, Barrio Centro, instalaciones de Tectol, en el municipio de Rovira, Tolima. Señor fiscal, le preguntamos, ¿ha realizado acuerdo o estipulaciones con la defensa? No, señoría. Muy bien. Les pregunto, ¿tienen algún interés en realizar estipulaciones que nos permitan relevarnos del juicio oral? Que no se tenga necesidad de practicar. ¿Existe ese ánimo entre las partes, señor fiscal? No, señoría. Señor defensor. Su señoría, considero que lo que debiera estipularse, sin duda alguna, aún con la negativa que manifiesta la Fiscalía, tiene que ver con lo relacionado con la plena identificación del procesado, en atención desde que la misma imputación pues se entiende que la persona ya está debidamente identificada e individualizada, de allí que se ha escuchado en esta diligencia que la Fiscalía pretende incorporar incluso temas de cautilares y similares que pues se obviarían al tema de juicio y que podrían considerarse como estipulaciones de esta misma diligencia para evitar llegar a practicar esas pruebas en juicio. El despacho comparte esa posición, pero entendemos que eso hace parte del resorte de la Fiscalía. Permítame, yo termino la idea, señor fiscal, y le pregunto si asiste interés y no puede hacer uso de lo que es facultativo entre ustedes. ¿Tiene interés en hacer estipulación? Sí, realmente, ante la postura de la defensa, considera que la Fiscalía inocuo recabar sobre temas que ya están sobre los cuales no hay procedimiento de objeción probatoria, y sí ve la Fiscalía conveniente estipular lo referente a la identificación del señor. No, ya, sí, entonces quedamos claros que van a estipular los documentos contenidos, como lo acaba de enseñar el señor defensor, en la capita de documentos del escrito de acusación, numerales 6.04, fotocopia, tarjeta de cadactilar de quien es acusado en esta diligencia, y el numeral 6.405, arraigo e identificación del señor, quien es también acusado en esta diligencia. Se trata de la misma persona. ¿Estamos de acuerdo, señor fiscal? Sí, señoría. Señor defensor. Sí, señoría. Entonces considera pues esta judicatura que en su momento procesal oportuno se le dará el valor probatorio a estas estipulaciones celebradas por la Fiscalía y por la defensa. Vamos a ubicarnos en sujetos procesales intervinientes en el artículo 357 de la ley 906, especialmente
en las solicitudes probatorias. Vamos a ubicarnos en ese capítulo de las solicitudes probatorias. Vamos aquí a mirar entonces qué van a precar, qué van a solicitar los sujetos procesales, es decir, la fiscalía en favor de sus intereses y la defensa en favor de los intereses de su cliente también. Así entonces le vamos a conceder el uso de la palabra al señor fiscal para que solicite las pruebas que requiera para sustentar su solicitud, indicando de una vez pertinencia, admisibilidad y utilidad de las mismas. En ese orden de ideas, entonces, señor fiscal, tiene el uso de la palabra para que me haga tal pretensión. Muchas gracias, señoría. Con fundamento del artículo 357 del Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía solicita la parte de los siguientes testimonios, empezando por los referidos en el AKPT 611, Alejandrina Castillo Jiménez, es la víctima y considera la Fiscalía que es pertinente y conducente. Sabe que se identifica con la ciudad de Ciudadanía 28918-987 y se puede ubicar en la calle Tercera número 434, barrio Centro, celular 320-239-93. Pues ella es la víctima y nos puede ilustrar sobre las circunstancias del tiempo, modo y lugar como ocurren los hechos. 612, Marta Lucía Bonilla Rodríguez, Cero Ciudadanía 28919-331, residenciada en la carrera cuarta número 184, barrio Centro, celular 314-213-3210. Ella fue una testigo de cargo y presenció los hechos y nos puede ilustrar también sobre los mismos, considera la Fiscalía que es conducente y pertinente. 613, Jenny Teresa Romero Bonilla, que identifica con esa ciudadanía 1.108.998.726, se puede ubicar en la carrera cuarta número 183, barrio Centro, celular 321-402-1603. También dice el pertinente conducente, pues ella también le consta sobre la situación que se ha presentado entre el matrimonio Cicora Castillo. El 61.4, el Damari Caicedo Legal, identificado con reserva de la ciudadanía 28918-424, ubicada en la carrera quinta número 887, barra Miraflores, celular 322-430-3525, igual que la anterior, pues le consta sobre esas situaciones que se ha presentado sobre la pareja, considera la Fiscalía que es conducente y pertinente también. 615, Daniela Alejandra Lugo Barón, según la ciudadanía 1.006.332.99, se puede ubicar a la calle quinta número calle 12, sin más datos, barrio Miraflores, celular 314-262-5633, también le consta sobre esos hechos. 6.1.6, María Elsie Rodríguez, según la ciudadanía 28.916.926, se puede ubicar en la calle Tercera, barrio Antes de la Ceiba, a 2 cuadras de la tienda de la 28, celular 320-829-9935. Considera la Fiscalía que es conducente pertinente, pero también le consta las situaciones que se han presentado en el dicho matrimonio. 6.1.7, Leiner Alain Ticora Castillo, es hijo del matrimonio en cuestión, identifica con el registro civil 8B0521.238, se puede ubicar en la calle Tercera número 434, barrio Centro, celular 320-239-6993. 6.1.8, Javier Santiago Ticora Castillo, con el registro civil 1.106.009.600, se puede ubicar en la calle Tercera número 438, barrio Centro, celular 320-239-93, considera que son procedente pertinente igual al del número 261.7, son los hijos del matrimonio a que nos ocupa esas diligencias. El doctor Jean Paul Franco Zuluaga, quien hacía las veces de comisario de familia, en razón a su oficio, no se cuenta con identificación, se encuentra en ese momento como comisario de familia de Villahermosa, Tolima, y se puede ubicar en la calle octava, número 442, celular 310-594-6250.
La autora considera la Fiscalía que es conducente y pertinente el 61.11. Él fue el comisario que tuvo a su cargo el conocimiento de las situaciones del matrimonio de Cora Jiménez y de igual forma por eso pertinente y conducente. 61.2, la autora dice Lorena Ramírez Rosso no se tomó identificación por cuanto al momento, ese momento ocupaba el cargo de psicóloga de la Consejería de Familia. Ella se puede ubicar en el condominio Buenavista número 4, apartamento 501 de la ciudad de Ibagué, celular 314-220-3630. Considera la Fiscalía que es conducente y pertinente, pues que ella, al tener conocimiento de estas situaciones, rindió una valoración respectiva. Del investigador, en el 6.3, el investigador Diego Fernando León Arias, identificado con la cédula de ciudadanía 14.399.175, investigador del CTI, y se puede ubicar en el búnker de la ciudad de Ibagué. El testimonio de Miguel Ángel Arteaga Rivera no lo considera la Fiscalía, por tal razón declina de ese testimonio. ¿Declina del testimonio de Miguel Ángel Arteaga? Sí, señoría. Considera la Fiscalía tal como se ha expuesto en cada momento, todos y cada uno de sus testigos de ese modo tuvieron conocimiento de esas acontecimientos que contrae estas diligencias. Por eso se considera la Fiscalía que son conducentes y pertinentes, pues forman parte de la teoría del caso de la Fiscalía. Además de eso, considera la Fiscalía que las pruebas de las cuales ya hizo cubrimiento hoy, de las facultades, tal como usted mismo, señora, lo ha indicado en el día de hoy, que se pueden, las que se llevan a cabo hasta 5 días antes del juicio, y al igual, la defensa tiene conocimiento, pues que al iniciar esta audiencia hizo referencia a estas piezas procesales, el testimonio de la doctora Nancy Castillo Ramírez. Ella se puede ubicar en el sitio de medicina legal de la ciudad de Ibagué, en la carrera 45, número 8 Sur 58, zona industrial del Papayo, en la ciudad de Ibagué. Teléfono 620-270-1046. Considera la Fiscalía que es conducente y pertinente, pues ella fue la que tuvo a su cargo como psicóloga forense las valoraciones que ha hecho la defensa al inicio de este juicio. Muchas gracias, señoría. Enseña fue el 356 y siguientes que una vez realizada la solicitud exploratoria por las partes, la contraparte tiene derecho a manifestarse acerca de esa pretensión o solicitudes y posteriormente también tendrá el uso de la palabra para que realice la solicitud. En ese orden de ideas, vamos a conceder el uso de la palabra a la defensa para que se manifieste acerca de esas solicitudes probatorias que acaba de realizar el señor fiscal. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Respecto a manifestar que la defensa se opone por completo a la práctica de pruebas, es decir, se opone a que su señoría llegase a decretarlas en atención a que pareciera que no se ha entendido el ejercicio de la audiencia preparatoria cuando se le solicitó a la Fiscalía la enunciación de las pruebas que pretendía hacer valer en juicio. La Fiscalía lo único que enunció como pruebas a hacer valer en juicio es exclusivamente lo que se encuentra en el numeral 6.4 del escrito de acusación. En esta audiencia quedó claro que cuando se le pidió por parte de su señoría la Fiscalía que enunciara qué pruebas quería hacer valer en juicio, arrancó con noticia criminal instaurada por Alejandra Elizabeth Castillo y uno a uno fue agotando exclusivamente los numerales del 6.4 del escrito de acusación. Pero en ese momento la Fiscalía no dijo en su enunciación que pretendía hacer valer en juicio testimonios como el de Alejandrina, ni el de Marta Lucía, ni el de Jenny Teresa, ni el de Damari, ni el de Daniela Alejandra o Daniela, María Elsie Rodríguez, ni el de Leiner, ni mucho menos enunció el de Harold Santiago, ni tampoco el de Jean Paul Franco, ni tampoco el de Lisset Lorena, ni tampoco el de Diego Fernando León,
y mucho menos el de la doctora Nancy Castillo Ramírez. De allí que entonces, ahora que se le solicita a la Fiscalía que sustente el porqué de las pruebas, nótese que ya entendería el defensor que declinó de los documentos que había enunciado porque no demostró o no explicó cuál sería la importancia de esa noticia criminal, de la medida, del informe y de las entrevistas y demás enunciadas en el 6.4. Es decir, que cuando se le pidió enunciación se refirió exclusivamente a un tema documental sin testimonio. Y en la siguiente etapa, y precluyéndole ahí la oportunidad de anunciar testimonios, no pidió ni siquiera el de la víctima. Y en la etapa siguiente, ya habiéndose precluido la anterior, donde debía sustentar la importancia de esos documentos que fueron las únicas pruebas que enunció, no lo hizo y decidió fue pasando a una situación totalmente diferente, como la solicitud de una serie de testimonios que nada tienen que ver con la enunciación que hizo en la audiencia de la Fiscalía. Lo que significa entonces que no tiene otra posibilidad, otra opción distinta en la defensa que oponerse a que su señoría decrete una serie de testimonios que no fueron enunciados y que adicionalmente tuvieron una justificación realmente muy somera, tal es así que el único que se justificaría sería el de Alejandrina Elizabeth Castillo, porque se anunció que es la víctima, pero y frente al investigador Diego Fernando León Arias, pues precisamente porque pues sería la persona que adelantó una serie de investigaciones. Pero en cuanto a testimonios como el de Marta Lucía, Jenny Teresa, Elda Mari, Daniela Alejandra, María Elsie, la justificación fue exactamente la misma y no fue otra que decir que simplemente les consta una situación producto de un matrimonio en una relación donde no está ni siquiera evidenciado que exista matrimonio. Lo que significa entonces que la Fiscalía no cumplió con la carga que le correspondía, era demostrar cuál es la importancia de cada uno de esos testigos, que no puede simplemente reducirse a una repetición de le constan situaciones del vínculo por la pareja, si le constan situaciones relacionadas con hechos de matrimonio, porque esa no es la sustentación que debe hacerse a una petición de testigos. Y por tal motivo, habiéndose ya dejado claro que no podrían decretarse los testimonios porque no fueron enunciados, en caso de que su señoría tuviera una postura diferente a la de la defensa, pues debo entonces no dejar pasar la oportunidad y abordar también el tema de sustentación, y en cuanto a ello pues me opondría doblemente al tema de las declaraciones de Marta Lucía Bonilla, Jenny Teresa Romero, Elda Mari Caicedo, Daniela Alejandra Lugo, María Elsie Rodríguez, por considerar que la sustentación no puede ser un simplemente le consta, no haciéndose referencia si le consta es porque se trataría de un testigo presencial, si son vecinos o alguna otra circunstancia que le permitiera a todos los participantes de esta defensa conocer realmente cuál es la importancia de que esas personas llegaran a declarar a juicio. La sustentación, con todo respeto a decirlo, parecía más una lectura de un directorio telefónico donde se proporcionan teléfonos y direcciones, pero no un tema realmente de la importancia que tienen esos testigos a juicio. Y lo mismo ocurre con declaraciones como la que se estaría solicitando sin haber enunciado en su oportunidad, como la de Leiner Alain Ticora Castillo y Harold Santiago Ticora Castillo, donde la sustentación es simple y llanamente decir que son hijos del matrimonio. Pero no puede dejarse entonces a que sea ni la contraparte, ni mucho menos el despacho, quien tenga que explicar cuál es la importancia de que un hijo de matrimonio llegue a declarar en un proceso de violencia intrafamiliar, porque esa carga le corresponde exclusivamente a la Fiscalía. En cuanto a la declaración que se solicita también de la doctora Nancy Castillo Ramírez como médico legista, pues a esa prueba la solicitud sería distinta a las anteriores. A las anteriores estaría solicitándole al señor juez que no las decretara porque las mismas serían inadmisibles en atención a lo expuesto en el artículo 376, principalmente lo relacionado con el literal C, es que sean injustamente dilatorias del procedimiento, porque no podemos convertir el juicio en un paso de testigos cuando no sabemos ni siquiera la importancia que van a tener. Para el suscrito son pruebas inadmisibles en tanto van a dilatar, hacer un juicio al estilo Colmenares de lo largo, y adicionalmente son pruebas impertinentes en tanto
pues no se ha expresado aquí cuál es la finalidad que las mismas tengan dentro del proceso, por tal motivo le solicitaría a su señoría inadmitirlas. Pero en cuanto a la de Nancy Castillo Ramírez, le rogaría a su señoría rechazar esa prueba aplicando precisamente la cláusula sancionatoria de 346 en atención a que solo en esta diligencia es que se le corrió traslado a la defensa del informe pericial de perturbación psíquica que tiene fecha del 23 de marzo del 2017, lo que significa entonces que si bien existe la posibilidad de un traslado a puertas de juicio, eso es pues precisamente cuando la Fiscalía no cuenta con el elemento y lo ha recibido con posterioridad a la audiencia preparatoria, pero no puede pensarse que entonces esta audiencia sea la que le permita a la Fiscalía entregar en el mes de mayo un informe que tiene desde el 23 de marzo y que incluso había podido correr traslado, no necesariamente en la audiencia, en atención a que si bien estamos en un sistema oral, lo mínimo que debió haberse hecho fue un traslado por escrito, como se ha hecho en otras ocasiones, y que le permitiera a la defensa poder utilizar esa herramienta tan siquiera para pedirle una aclaración a la médico legista, hacerlo el descubrimiento en plena audiencia preparatoria, donde el descubrimiento lo debe hacer es la defensa, pues lo que hace, porque la etapa para la Fiscalía era la audiencia de acusación, lo que estaría significando esto es que se sorprenda a la defensa, no se permitiera oportunamente crear una estrategia relacionada con ese nuevo informe, que debo decir adicionalmente tampoco fue relacionado con el escrito de acusación, lo que significa entonces que la Fiscalía radica el 1 de marzo del 2016 un escrito de acusación donde ni siquiera anuncia que tenga pensado solicitar un informe pericial de perturbación psíquica, pero continúa con posterioridad investigando, tal es así que solicitó como 2 o 3 aplazamientos en el año pasado para que no se hiciera la audiencia de acusación y poder seguir practicando pruebas, y precisamente al no ser una prueba que se haya tan siquiera enunciado en el escrito de acusación, pues no podría llegarse ni a descubrir en esta oportunidad, ni mucho menos a considerarse como prueba, menos cuando se estaría, como así lo he dejado claro, sorprendiendo a la defensa y no habiendo hecho el descubrimiento oportunamente, pues no habría otra posibilidad que solicitar su rechazo, pero reiterando que la declaración de la doctora Nancy Castillo Ramírez, que entendería el suscrito, sería la persona con la cual se incorporaría ese informe pericial, tampoco fue enunciado dentro de las pruebas que se pretendían hacer valer. La única enunciación que se dio frente a la doctora Nancy Castillo Ramírez fue cuando en la primera oportunidad en esta audiencia preparatoria se le solicitó a la defensa exponerse el descubrimiento ha sido complejo, pero no puede pensarse que por haberse enunciado ahí la existencia de la doctora Nancy Castillo Ramírez en el informe pericial, eso relevara a la Fiscalía de la obligación de enunciarla como prueba dentro de la enunciación que se le pidió. Y al respecto hay que hacer alusión a que desde la misma sentencia C-209 del 21 de marzo del 2017, con ponencia del honorable magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, frente al tema de enunciación, se dejó claro que esa enunciación, abro comillas, vale decir, las pruebas que se practicarán por lo general de carácter testimonial y los elementos materiales probatorios y evidencia física a aportar. De allí que entonces, cierro comillas, de allí que entonces en esa etapa lo que le corresponde a la Fiscalía era decir qué testimonios y qué pruebas, qué elemento material probatorio. Se fue solamente el tema del elemento material probatorio, solo documento, no pidió testigos y ahora sí pretende pedir testigos, pero dejó de lado también el tema documental. Entonces, como si una etapa fuera complementaria a la otra, cuando en realidad son preclusivas, lo que significaría entonces, su señoría, que le rogaría que su decisión fuera el decretar que efectivamente la Fiscalía se quedó sin pruebas para practicar ambos. Esa sería la postura que tiene la defensa respecto a las solicitudes probatorias hechas por el señor representante de la Fiscalía. Muchas gracias. Muy bien. El despacho tomó atenta nota de la oposición elevada por el señor defensor. Continuemos entonces con el trámite. Ya le concedemos el uso de la palabra a la defensa para que haga las solicitudes probatorias. Tiene el uso de la palabra para que esta solicitud exploratoria la sustente bajo los principios de pertinencia, admisibilidad y utilidad. Tiene el uso de la palabra, señor defensor. Gracias, su señoría. En atención a lo ocurrido en la presente audiencia, la defensa renuncia por completo a la solicitud de prácticas probatorias por parte de la defensa. En atención a la argumentación dada en la etapa que acaba de precluir, no habría la posibilidad jurídica de decretarle pruebas a la Fiscalía y en tanto entonces
no existiendo pruebas de descarga prácticas, la defensa declina la posibilidad de pruebas de descarga. Señor fiscal, le concedo el uso, pero igual como declinó pues de las solicitudes probatorias, entonces no hay, digamos, debate frente a eso, porque a viva voz lo manifestó el señor defensor, considera pues que declina de todos esos testimonios en este escenario. Lo que queda entonces es entrar a resolver bajo los argumentos que acaba de indicar el señor defensor y a las luces de varios pronunciamientos jurisprudenciales y la ley 906 que rigen este tema. Escuchados los planteamientos esbozados por la defensa en relación con la solicitud de inadmisibilidad de las pruebas solicitadas por la Fiscalía por falta de argumentación y por consiguiente falta de indicar pertinencia o conducencia de las mismas, la inconformidad planteada por la defensa nos obliga a remitirnos al régimen probatorio contenido en la ley 906 del año 2004. Para indicar tenemos que todo desarrollo probatorio se encuentra sometido a los principios generales que orientan y fundamentan la práctica de las pruebas y delimitan la estructura a la que se deben someter los sujetos procesales. Es válido citar entonces el artículo 372 de la ley 906 que dice que enseña los fines de la prueba y que estos fines son para entregar al juez el conocimiento más allá de toda duda, los hechos y circunstancias en materia de juicio y sobre la responsabilidad del acusado. Por su parte, el 373 indica que los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en el Código, siempre que estos no vulneren derechos humanos. A su turno, el artículo 375 de la ley 906 ilustra acerca de la pertinencia, y esta se refiere a que los elementos materiales probatorios, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos de la comisión de la conducta punible, y estos bienes prácticamente desarrollados o evacuados con relevancia jurídica desde la formulación de acusación. Dice la norma además que también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias menos mencionadas. Tenemos que la pertinencia tiene que ver con los elementos materiales probatorios y evidencia física, y el medio de prueba se deben referir directa o indirectamente a los hechos o circunstancias con la comisión del ilícito. Esa prueba y ese medio de conocimiento de la cual la parte se va a hacer valer o se va a ayudar para demostrar la circunstancia en que se dio la comisión del ilícito. La pertinencia está relacionada con todo el contexto de la conducta punible, tanto en circunstancias de tiempo, modo y lugar, si existen agravantes, atenuantes. Es que la pertinencia tiene que ver o determina el vínculo entre el medio y los hechos, y la conducencia tiene que ver con esa actitud legal para llevarla a juicio. Para hablar de pertinencia, utilidad y conducencia, el despacho ha consultado el auto interlocutorio radicado 46153 del 30 de septiembre del 2015, magistrada ponente la doctora Patricia Salazar Cuellar. Abro comillas: los debates en materia de pertinencia deben reducirse al análisis de la relación de los medios de prueba con el tema de prueba, esto es, con los hechos que deben probarse en cada caso en particular. La ley 906 del año 2004 consagra como regla general que las pruebas pertinentes son admisibles. Así se desprende el artículo 357, en cuanto afirma que el juez dará la palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las pruebas que requieran para sustentar su pretensión, y a renglón seguido precisa que el juez decretará las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba. Pero ojo, dice la Corte en este pronunciamiento, de acuerdo con las reglas de pertinencia, admisibilidad prevista en este código. En la misma línea, el artículo 336 establece que toda prueba pertinente es admisible, salvo en los eventos consagrados en los literales anteriores. En el mismo auto, la Corte también precisó que el nivel de explicación de la pertinencia puede variar dependiendo del tipo de relación que tenga el medio conocido con los hechos jurídicamente relevantes. Así, cuando la relación es directa, la explicación suele ser más simple, como cuando se solicita el testimonio de una persona que presenció el delito o de un video donde el mismo quedó registrado. Cuando se trata de pruebas que tienen una relación indirecta con el hecho jurídicamente relevante,
como cuando sirven para demostrar un dato a partir del cual puede hacerse una inferencia útil para la teoría del caso de la parte, esta debe tener mayor cuidado al explicar la pertinencia para que el juez cuente con suficientes elementos materiales de juicio para decir si decreta o no la prueba solicitada. Esto también se puede consultar en el radicado 35130 del 8 de junio del año 2000. Siguiendo en este mismo análisis jurídico y jurisprudencial, es dable traer a colación también lo indicado por la Corte Suprema de Justicia en relación con la pertinencia. Más exactamente tenemos que citar el radicado 43554, magistrado ponente Eugenio Fernández Carlier, pronunciamiento del 18 de junio del año 2014. En este orden no se puede equiparar la enunciación con la solicitud, pues mientras aquella está dirigida a que la Fiscalía y la Defensa indiquen los medios probatorios que harán valer en audiencia de juicio oral, la solicitud está encaminada a sustentar su pertinencia y conducencia, artículos 357 y 335, ley 906 ya citada, cuestiones conceptuales y sustancialmente distintas, pues si los dos actos fueran iguales o equivalentes, no tendría sentido que el legislador se hubiera referido a la solicitud de pruebas cualificando su contenido, en el sentido de exigir de manera explícita en el artículo 357 de la ley ya citada, que las pruebas solicitadas deben tener relación con los hechos de la acusación, pertinencia, los cuales se podrán demostrar a través de los medios lícitos, conducencia, que las partes libremente deciden que sean aducidos al proceso. Resalta el alto tribunal: lo anterior demuestra que no se trata de una consecuencia formal, de una secuencia formal, sino de actos con contenidos precisos y distintos que corresponden a la dialéctica del trámite y que imponen a las partes el deber ineludible de precisar en la solicitud de las pruebas la pertinencia, conducencia y utilidad de las mismas, con el fin de entregarle al juez, con la garantía de la previsión, contradicción y confrontación probatoria entre las partes, los elementos de reflexión indispensables para que decida acerca de la validez, eficacia y actitud de los medios de prueba que deberá practicarse en el juicio. Carga que de no cumplir lleva irremediablemente a que se nieguen las que se han sido solicitadas, dice este alto tribunal. Ahora, respecto de la utilidad de la prueba, se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación. Esto es oposición a los supuestos de superflua, trivial e intrínseca. O sea, esa utilidad tiene que ser demostrada. ¿Para qué nos vamos a traer esto? Acuerde que es también dable indicar que la audiencia preparatoria está catalogada como una fase de depuración de prueba. Es aquí donde se le va a dar, por intermedio de las partes fiscal y defensa, los elementos suficientes para que el juez, basado en esa acusación que ya existe, es decir, no es ajeno al proceso, pueda tener los elementos de juicio y decir: esta prueba es pertinente, esta prueba es útil, esta prueba es conducente, vamos a decretarla para después aducirla, practicarla, desarrollarla en juicio. Este tema de la utilidad está regulado en el 336 de la norma ya citada, en especial cuando dice que toda prueba pertinente es admisible, salvo, dice, que las pruebas generen confusión en lugar de mayor claridad al asunto o exhiban escaso valor probatorio o sean injustamente dilatorias del procedimiento. Aterrizando el caso concreto, tenemos que la Fiscalía en su oportunidad procesal realizó solicitudes probatorias, las cuales fueron atacadas por la defensa en el traslado pertinente. La defensa plantea su posición básicamente bajo la tesis de que no se realizó la respectiva enunciación de las pruebas y por consiguiente en la etapa de solicitudes probatorias tampoco argumentó la Fiscalía lo atinente a la utilidad, pertinencia o conducencia de las mismas. Ya dejamos claro que la Corte tiene más que claro que existen
En la etapa preparatoria existen etapas precursivas, como lo dije, y etapas que son diferenciadas sustancialmente. Es decir, la enunciación es una y la solicitud de pruebas es el otro. Por tal motivo, entonces solicita inadmisibilidad de las pruebas solicitadas por el ente acusado, rechazo de las mismas. El despacho desde ya tiene que indicar que acogerá los planteamientos esbozados por la defensa en lo que tiene que ver con la carencia de argumentación de la Fiscalía respecto de la pertinencia. Tiene el despacho para revelar que efectivamente constata que la Fiscalía no cumplió con esa carga argumentativa respecto de las pruebas testimoniales. Y aquí vale la pena indicar entonces, porque el despacho tomó atenta nota, y comparto esa tesis de que efectivamente respecto a Alejandrina Elizabeth Castillo Jiménez hubo una pertinencia de utilidad de las mismas, sí se citó, pero también es claro para el despacho que no se enunciaron. Y respecto del testimonio de Marta Lucía Bonillas, dijo la Fiscalía que el testigo de cargo presenció los hechos, no veo utilidad, pertinencia, conducencia. Frente a Jenny Teresa Romero Bonilla, dijo la Fiscalía, testigo dice que le constan los hechos, no veo pertinencia, utilidad. Respecto de los parámetros, no solo de la ley 906, artículos 375 y siguientes ya citados, sino los parámetros de la Corte Suprema de Justicia, en estos radicados ya citados también por este funcionario judicial. Respecto de Elda María Caicedo Leal, dice el señor fiscal que le constan las situaciones de la pareja. También tengo que indicar que en sentir de ese despacho, puede que esté equivocado, no veo tampoco los argumentos jurisprudenciales o jurídicos tendientes a demostrar pertinencia, utilidad y la misma. Es que mire que el artículo 376, que ya lo citamos anteriormente, es claro cuando indica de pertinencia. El elemento material probatorio de la evidencia física del medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias. Es decir, ya se ha dicho por parte de la justicia, con Elda María Caicedo Leal pretendo probar esto, con esto, porque es esto, es esto. Según los parámetros de la Corte, eso es lo que ha indicado la Corte en estos escenarios de debate probatorio, de depuramiento de pruebas. Pero no puede acoger la tesis de la Fiscalía de este funcionario cuando el fiscal dice que la señora Elda María Caicedo le consta la situación de la pareja. Pero ¿qué vamos a demostrar? ¿Qué le consta? ¿Qué hechos que tengan relevancia jurídica con esa imputación, con esa acusación que tiene relevancia jurídica? Respecto de Daniel o Daniela Alejandra Lugo Barón, dice el señor fiscal que le constan los hechos. María Elsie Rodrigo, le constan las situaciones dentro del matrimonio. Tampoco me argumentó, me acreditó a la luz de la ley 906 y los planteamientos de la Corte Suprema de Justicia, utilidad, pertinencia, conducencia de estas pruebas. Y vuelvo y le digo, con el agravante que nos enunciaron, y son dos momentos procesales distintos, ya lo indicamos. Respecto de Leiner Alain Ticora Castillo, dijo que es hijo y le constan los hechos. Efectivamente es hijo, y muy probablemente se puede demostrar esto en el escenario judicial con el registro civil de nacimiento, pero el hecho de que seas hijos no quiere decir que le conste todo. ¿Qué vamos a mostrar? ¿Qué va a probar el funcionario judicial que invoca esta prueba? Con eso. Respecto de Harold Santiago Ticora Castillo, igualmente igual suerte tiene que correr esta solicitud, porque también la Fiscalía se limitó a decir hijo, Harold Santiago Ticora Castillo es hijo, le constan los hechos. Repetimos, ¿qué hechos le constan? ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuál es esa depuración? ¿Cuál es esa pertinencia? ¿Cuál es esa utilidad? ¿Cuál es esa conducencia que necesitamos llegar para depurar y esclarecer los hechos relevantes? Respecto del perito John Paul Franco Zuluaga, digamos que de una manera habló de pertinencia respecto de que este funcionario en su época de los hechos realizó un restablecimiento de derechos. Y la doctora Elizabeth Lorena Ramírez dice la Fiscalía que tiene conocimiento de la valoración que realizó.
pero ¿qué valoración? ¿Qué elementos indispensables de esa valoración? Respecto del señor Diego Fernando León del CTI, no dijo nada. Me quedé esperando qué utilidad, pertinencia o conducencia se argumentara respecto al mismo. No. Miguel Ángel Arteaga declinó este testigo, y respecto de Nancy Ángel Castillo tampoco veo la utilidad y pertinencia, y no obstante, repito, no se hizo la respectiva enunciación, y ya lo indiqué por el fallo proveniente de la Corte Suprema de Justicia, que no se pueden mezclar. La audiencia preparatoria tiene etapas diferentes que, como lo digo, son sustancialmente distintas. Lo que se enuncia se solicita, y la solicitud tiene que estar acogida con los parámetros de pertinencia, utilidad, conducencia y demás. Es que las consideraciones o argumentos jurídicos que mencioné anteriormente, tanto de la Ley 906 del año 2004 como los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en los radicados ya previamente citados, son claros y precisos respecto de las exigencias y cargas probatorias que tienen las partes en el momento procesal de las solicitudes probatorias, en que dicha carga no puede ser ajena o desconocer los criterios de pertinencia, admisibilidad y utilidad de las mismas, criterios ya repasados como lo dije anteriormente. Es que la petición de pruebas debe reunir tres aspectos: exigencias de saber para considerar admisibles y que puedan entrar a un debate procesal. Primero, que tenga pertinencia objetiva y funcional, a las luces del 335, ya lo repasé para no volverme tan extenso en este tema. No se cumplió por esta carga. Segundo, la utilidad. Esto es que indique para qué se requiere esa prueba en el juicio, que no recaiga sobre aspectos superfluos, triviales o intrínsecos. O sea, que necesitamos que esa utilidad que tenga relevancia jurídica para el caso que estamos adelantando, que se está investigando y que ya está en un escenario judicial desde la audiencia de formulación de acusación. Las que puedan generar confusión en lugar de mayor claridad del asunto, o que exhiban escaso valor probatorio. Como aquí no hubo enunciación y como aquí esa carga argumental referente a la pertinencia, utilidad y conducencia brilló por su ausencia, tenemos que decir que esas pruebas tienen escaso valor probatorio. Entonces, ¿para qué nos van a servir esas pruebas? Las pruebas pedidas, esto en relación con la indicada exactamente, deciden escaso valor probatorio, no está claro para qué se van a citar. Hay que indicar también que la iniciativa probatoria no le compete al juez. Esto es muy importante. Esto contraría la dinámica acusatoria de la Ley 906, pero se tiene competencia, es decir, el funcionario tiene competencia de acuerdo a los elementos o argumentos dados por las partes para determinar cuáles son útiles, pertinentes y conducentes para que puedan entrar. Por esa carga es de la parte. Aquí es importante citar entonces también el radicado 43554 del 18 de junio del año 2004. Dice la Corte en su pronunciamiento con ponencia del magistrado Eugenio Fernández Carlier: en esas condiciones no podría el tribunal sustituir al fiscal en su rol, complementar su petición, incluir la finalidad de pertinencia y utilidad de las pruebas solicitadas, pues al hacerlo, en las circunstancias indicadas, el juez rompería el equilibrio entre las partes y en últimas tomaría partido, como se dijo, por una verdad sustancial más o menos a priorísticamente influida por el juez del sistema inquisitivo. Cuestión que sin duda no corresponde a la filosofía del sistema penal acusatorio, al principio de que son las partes y no el juez a quienes les corresponde la carga probatoria. En tales circunstancias, como quiera que las partes no llegaron a convenios con el juez acerca del trámite de audiencia y la secuencia de la misma, ni impactaron un mínimo de acuerdo acerca de los medios de prueba, de su pertenencia y utilidad, el tribunal garantizó debidamente el debido proceso probatorio, de acuerdo con lo señalado en el artículo 356 y 357 de la Ley 906, por lo cual, ante la carencia de sustentación de la pertinencia y conducencia de los medios de prueba, el tribunal no tenía opción diferente que la de rechazar la prueba con todo y lo que ello significa para la aproximación
racional de la verdad, cierro con I. Esto lo dice la doctrina. Argumentos que brillan por su ausencia, puesto que la defensa, como lo indicó claramente, aparte de no haber una enunciación ni una utilidad, no se acreditó pertinencia ni conducencia. Por lo anteriormente expuesto y sin necesidad de más consideración, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Rovira, Tolima, resuelve decretar la inadmisibilidad y rechazo de las pruebas indicadas y solicitadas por la Fiscalía por las razones expuestas en la parte emotiva de esta decisión. Aceptar la declaratoria o la solicitud de renuncia que hace el señor apoderado de los testigos, que enunció, toda vez que considera a la luz de esta situación que se presenta que no necesita los testigos para convocarlo a un escenario de juicio oral. En relación con con el decreto de prueba, no procede recurso alguno, pero no estamos decretando porque según estos parámetros y estos pronunciamientos ya enunciados y basados no solo en los lineamientos y artículos del 335, 336 y siguientes de la ley 906, sino en los radicados de la Corte Suprema de Justicia y Sala de Casación Penal ya indicados, con esos fundamentos jurídicos y prudenciales, el despacho tomó la decisión de no decretarle las pruebas radicadas por la Fiscalía por las razones sustentadas y argumentadas y motivadas en debida forma en la parte emotiva de esta decisión. Pero como estamos negando y estamos rechazando pruebas, contra esto sí proceden los recursos. Por tal motivo esta decisión se notifica en el Estado y contra ella proceden los recursos de ley por la Fiscalía. No hay recursos. Sin recursos. Por la defensa, no hay recursos. Este orden de ideas entonces se termina esta diligencia. Dejamos constancia pues que no se interpuso el recurso de ley, por tal motivo esta decisión queda ejecutoriada y notificada en estrados. En este orden de ideas entonces, como es un caso atípico, no podemos fijar fecha para audiencia de juicio oral, toda vez que no tenemos pruebas para debatir en este escenario. Por tal motivo le concedo el uso de la palabra a la Fiscalía si tiene algo que manifestar acerca de esa situación. Por la defensa. Gracias, señoría. Por parte de la defensa se anuncia que se solicitará la preclusión de la actuación, pero pues le ruego entonces no solicitar fecha respecto a la atención a que hay que preparar precisamente esa petición. Esa es la observación que hace el Consejo. Perfecto, considera el despacho que es pertinente y es válida esa observación, entonces no vamos a fijar fecha y esperamos que uno de los sujetos procesales, pues de la Fiscalía o la Defensa, solicite la respectiva preclusión de la investigación, fijaremos fecha y resolvemos esa situación si da lugar a ello en los términos de la normatividad presente. En ese orden de ideas entonces se termina esta diligencia siendo las 11:10 de la mañana. Muchas gracias.